La flexibilidad de un componente estructural se ha determinado mediante un cálculo por elementos finitos, en función de la longitud del defecto más habitual, que puede considerarse como una grieta central pasante A, obteniéndose que U es igual a sub 1 más a sub 2 por A más a sub 3 por A al cuadrado, todo ello multiplicado por P, donde a sub 1, a sub 2 y a sub 3 son constantes que dependen de la geometría del componente. Indicar las unidades que deben expresarse a sub 1, a sub 2 y a sub 3 si el desplazamiento U se expresa en metros y la carga P en newtons. Determinar la carga P que provocaría la rotura del componente en función del tamaño inicial del defecto a sub 0, de las constantes geométricas a sub 1, a sub 2 y a sub 3, del espesor del componente B y de la energía específica de fractura R. ¿Cuál sería el desplazamiento U del componente en este momento? Si el componente continúa fisurándose de forma estable después de alcanzar la carga máxima, determinar la relación entre la carga y el tamaño del defecto desde ese punto. Representar esquemáticamente la curva PA. Para el primer apartado lo que me están pidiendo es hacer el análisis dimensional. Es decir, si yo sé que U, que es el desplazamiento, se mide en metros, que tendrá que ser igual a lo que se mida a sub 1, que en principio no lo sé, más en lo que se mide a sub 2, que tampoco lo sé, multiplicado por A, que es el tamaño de la grieta, que también se mide en metros, más a sub 3, que no sé en lo que se mide, multiplicado por el tamaño de la grieta al cuadrado, que se mide en metros al cuadrado, multiplicado por P, que como es una fuerza se mide en newtons. Todos estos números multiplicados por n me tienen que dar metros. Es decir, que a sub 1, para que me dé metros cuando lo multiplico por newton, me tiene que quedar metro partido por newton. A sub 2, pues me tendrá que quedar que son 1 partido por newton, porque luego lo voy a multiplicar por metro y al multiplicarlo otra vez por newton me va a quedar metro, que es lo que quiero que se me simplifique. Y aquí, para multiplicar, para que me quede metros al final, A sub 3 tendrá que medirse en 1 partido por metro por newton. Un metro con este metro cuadrado se simplifica, el newton con el newton se simplifica y finalmente me queda metros. Esto es el análisis dimensional, que realmente no tiene tanto que ver con esta asignatura, pero se supone que ya lo sabemos hacer, lo hemos hecho muchas veces. Te estoy preguntando la carga que provocaría la rotura del componente en función del tamaño inicial del defecto. Como me están diciendo que es una grieta central pasante y yo quiero saber la grieta que hace que se rompa, yo sé que la fuerza crítica, es decir, la P que haría que se rompiera, normalmente en la teoría lo hemos visto como F, pero me da igual llamarlo F que llamarlo P. Tendrá que ser igual a 4R por B partido por diferencial de U entre diferencial de A. Es decir, que lo que voy a hacer es, puesto que la P crítica es lo que me están pidiendo, 4 es un número, R lo tengo, B lo tengo, pues lo que voy a hacer es calcular cuánto vale diferencial de U en función de diferencial de A. Me vengo aquí y digo, vale, pues diferencial de U en función de diferencial de A tendrá que ser igual a sub 1 se simplifica, te queda a sub 2 más a sub 3 por 2 por A, todo esto multiplicado por P. Sustituyo aquí arriba y digo que la P crítica tendrá que ser igual a 4R por B partido por A sub 2 más A sub 3 por 2. Y aquí tienes que tener cuidado con lo que hemos dicho en otros problemas. Como me estoy preguntando la P crítica, la que hace que se rompa, estamos hablando en un momento determinado. Es decir, que esta A será la A inicial, por eso te la están dando, y esta P es la P crítica, que es lo que te están pidiendo. Es decir, será 2 por A sub 0 multiplicado por la P crítica. Es decir, que lo que te están preguntando, ¿cuál es la P que provocaría la rotura? P crítica tendrá que ser igual a la raíz cuadrada de 4RB partido por A sub 2 más 2 veces A sub 3 multiplicado por A sub 0. Luego nos preguntan, ¿cuál será el desplazamiento U del componente en este momento? Pues sustituimos el valor de P subcrítica en la función que nos han dado y por lo tanto la U en ese momento sería igual a sub 1 más A sub 2 por A sub 0, porque tiene que salirte un número, si no te saldrá una función, multiplicado por A sub 0 más A3 por A sub 0 al cuadrado multiplicado por P. ¿Vale? Aquí es lo que te están pidiendo en el apartado B.
Dice, si el componente continúa fisurándose de forma estable después de alcanzar la carga máxima, determinar la relación entre la carga y el tamaño del defecto desde ese punto. Cuando te digan rotura estable, lo que quieren decir es que G y R permanecen constantes. ¿Te acuerdas que G era una función y R es la rotura, ¿vale? Es decir, que lo que te estoy diciendo es decir, cuando G llega a R, la grieta empieza a abrirse, ¿vale? Lo normal es que si la fuerza es constante, una vez que llegues a R, como tu tamaño de grieta de repente crece un montón, si la P permanece constante, eso haga ras y se rompa, ¿vale? Digamos, cuando hablamos de rotura estable, estamos hablando de que es un ensayo de laboratorio, ¿vale? Digamos, si yo sé que la P crítica es igual a 4RB partido por A sub 2 más 2A sub 3 por A sub 0, lo que te quería decir es, yo estoy suponiendo que R es una constante, pero si sigue rompiéndose, quiere decir que A sub 2, A sub 0 ya no es A sub 0, sino que A sub 0 va creciendo. Para que esto permanezca estable, ¿qué le tiene que pasar a la P? Pues que se tiene que estar haciendo cada vez más pequeña. Es decir, que la función que te está preguntando, la relación entre P y el tamaño de grieta, A sería, cuando estoy en A sub 0, empieza a romperse cuando llego a la P crítica, ¿vale? Y esto, antes de esto, no es, digamos que es la grieta inicial. Esto como que pega un salto. Y para que sea constante, según va creciendo A, P tiene que disminuir. Date cuenta que si A tiende a infinito, la grieta tiende a hacerse infinita, P tiende a la raíz cuadrada de 1 partido por infinito, que tiende a 0. Es decir, que esto tiene una asíntota horizontal en 0 y hace como un gráfico parecido a este, ¿vale? Y eso es lo que te estaban pidiendo en el apartado tercero, ¿verdad? Y eso es. Básicamente la relación que te están pidiendo es que P tendrá que ser igual a la raíz cuadrada de 4R por B partido por A sub 2 más 2 veces A sub 3 multiplicado por A. Y eso sería.